Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, bienvenidos a este bestiario, hoy con nuevas leyendas terroríficas y sobrenaturales. Hoy seguiremos con las leyendas urbanas y vamos a contar la siguiente que me las mandó la señora Lourdes. La señora Lourdes me manda lo siguiente. Me menciona que hace unos 5 o 6 años ella tenía una niña, que era su sobrina que la cuidaba. Entonces la niña al principio se portaba muy bien, muy amable con ella, era muy cariñosa y muy servicial. Pasó el tiempo y de repente dice que un día la niña empezó a comportarse ya de una manera grosera con ella y ella no comprendía porque le decía, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Le decía, no, que le decía palabras antisonantes que pues que realmente ella decía que le incomodaban y que no sabía por qué la niña se comportaba así. Pasó el tiempo y la niña cada vez sus travesuras y sus maldades eran cada vez más grandes. Entonces dice que ella llamó a la mamá porque le dijo, es que no es posible que la niña se porte de esa manera, que es demasiado grosera y pues no la voy a soportar, voy a querer que se retire de la casa y que pues que se vaya contigo. Entonces dice que ella simplemente eh, pues trató de apoyar a la niña, la llevó al psicólogo y descubrió algo con el psicólogo que le platicó días después. Decía que la niña tenía un amigo y ese amiguito la hacía hacer cosas sobrenaturales o no sobrenaturales, sino maldades, ¿no? Para espantar a la tía. Y decía la niña que ella no quería hacerlo, pero que el ser la obligaba, porque si no le hacía maldad, le jalaba su pelito, le hacía alguna travesura, le robaba sus juguetes, le escondía sus cosas. Entonces dice que la niña pues realmente ella no quería ser mala, sino que ese ser sobrenatural la provocaba. Entonces dice que pues que la siguió llevando con el psicólogo y trató que pues que se mejorara un poco la situación, ¿no? Así estuvieron pues varios meses, pero la niña cada vez se comportaba más feo, más grosera, y llegó un momento que dijo, no, pues es que ya no soporto y le voy a decir a mi hermana pues que se la lleve, porque yo ya no la soporto. Entonces dice que la última noche que iba a estar en su casa la niña empezó a llorar y le dijo a ella que pues que realmente que la disculpara porque ella no quería hacer la maldad. Entonces ella le dijo, hija, pero es que te has comportado muy mal conmigo y yo siempre te he dado todo y tú siempre me haces maldad, me escondes mis cosas, me espantas y eso pues yo la verdad yo ya me siento incómoda. Entonces dice la niña, no, es que es el niño que está escondido abajo de mi cama. Y le dijo, ¿cómo que abajo de tu cama? Sí, tía, cuando las noches, este, pues se esconde y sale y me dice lo que debo de hacer y si no, él me hace maldad a mí. Y ya le dijo así. Entonces le dijo, está bien, hija, no te preocupes, pero pues ya va a venir tu mamá y se va a ir contigo. Entonces dice que la niña, pues ya, llegó la mamá, la hermana de ella y se llevó a la niña. Días después, ella le quedó la duda y dijo, voy a entrar al cuarto y me voy a dormir una noche ahí en el cuarto para ver si era verdad lo que dice la niña o simplemente era su imaginación. Entonces dice que una noche se metió al cuarto y se empezó a dormir ahí. Ya estando ahí, dice que ya era pasado más de la medianoche cuando ella empezó a escuchar un ruidecito como rascar, como que algo le rascaba abajo de la cama. Ella al principio, como semidormida, se despertó y dijo, ay, ¿será un ratón? ¿Qué será? Se espantó, pero se levanta y prende las luces y revisa abajo de la cama y no había nadie. ¿Ya? Se vuelve a acostar. Cuando empezaba a quedarse dormida, ella dice que de repente este, algo brincó encima de la cama y sintió como unos piececitos iban corriendo entre las sábanas. Ella espantada dice que avienta las sábanas y que escucha como algo se azota. Entonces se levanta corriendo, prende la luz y sorpresa, vio a un como duende, ella dice como un duendecito muy feo, muy peludo y feíto, que se echó a correr
y se salió del cuarto hacia el corredor. Entonces dice que ella se espantó y dijo, ay, ¿sería una rata o qué onda? Entonces dice que ya cerró la puerta y estuvo toda la noche, pues ya no pudo dormir pensando que había sido esa cosa. Al día siguiente dice que pues que se levantó y cuando abrió la puerta de la recámara, la puerta tenía unos rasguños muy feos que ella ya no había escuchado. Entonces simplemente se quedó así. Le platicó a una amiga en su trabajo y le dijo a su amiga, híjole, pues quién sabe qué será, podría ser un animal o algo, que vaya un experto a que te limpie o te fumigue la casa para que cualquier rata o cualquier animal que esté dentro de la casa se vaya. Entonces dice que lo hizo, llamó a un fumigador, fumigó toda la casa de todo tipo de insectos, ratas, cucarachas, mosquitos, moscas, lo que fuera, y ya, ¿no? Ella tuvo que retirarse de su casa por 2 días porque le habían echado veneno y le había dicho él, mire, deje puertas y ventanas abiertas para que se ventile y ya después usted regresa tranquilamente cuando el veneno, la intensidad se haya ido porque es muy fuerte. Entonces lo hizo, se fue unas noches a dormir con su amiga. Cuando regresó días después a su casa, vio, vio algo que se quedó sorprendida. Dice que en la recámara de su niña había una palabra que decía, nunca lo hubieras hecho. Y ella dijo, ¿quién puso esto? Y se parecía un rasguño. Se enojó, llamó a la zona de que fumigadores y le dijo, reportó eso al fumigador y le dijo, no señora, es que yo no puse nada. No, pues usted va a tener que arreglarlo. No lo creyó la señora. Pensó que el mismo fumigador había puesto esas cosas como con un tornillo o algo por el estilo y había rayado el piso. Entonces realmente ella pues ya enojada y todo, pidió a alguien que arreglara el piso, lo fueron y se lo arreglaron y ya le pidieron disculpas, pero el fumigador siempre le dijo que pues que él nunca lo había hecho. Ella no lo pudo creer. Entonces dice que ya pasaron varios tiempos cuando un día regresó su sobrina y y se durmió en el cuarto de donde dormía la niña. Y ya la hermana le pidió disculpas, le dijo que pues que la niña se portaba bien y que nunca le había pasado nada. Y ya cuando al día siguiente, cuando se despertaron porque se tenían que ir, su hermana y su sobrina, la niña le dijo, ya no está, ya se fue. Dice, ¿quién, hija? Dice, el niño que vivía abajo de la cama y que me hacía hacer cosas malas que yo no quería, tía. Y ella nomás se quedó de a 6 y ya no dijo nada y ya se fueron. Y esa es su experiencia. Dice que ella vio a una criatura que era muy peluda, pero caminando, corriendo. Pensó al principio que era una rata peluda, ¿no? Pero no sabe si fue un duende, un ser sobrenatural, pero esa es su historia de ella. Amigos, miren, vean, en, en seres elementales hay muchos seres de duendes, hay mucho tipo de duendes con diferentes características. Algunos que dicen que son con botitas, otros que se ven como viejitos, otros como niños encueraditos, otros con niños con botitas, como con cosas en su cabeza puntiaguditas, sombreritos, sacos y todo eso. Pero yo creo que hay una gran variedad. Se han clasificado un montón de variedades de duendes y puede ser que también el duende que habitaba en esa casa pues se camuflajeaba, se vestía así como con pelitos para pensar que era un animal y que no lo descubrieran. Pero el problema de aquí es que a los adultos no los dañaba, a la niña le hacía que hiciera cosas malas. Y pues la única solución fue echar veneno y posiblemente eso fue lo que lo alejó de ahí porque pues él no podía vivir en un lugar contaminado y con maldad de pesticidas o algo por el estilo. Entonces, pues esa es la anécdota de la señora y es sorprendente, amigos, saber que esas criaturas, como podemos saber, pueden ser buenas o pueden ser malas y muchas historias cuentan que los niños son por su inocencia, los pueden ver y sí pueden causar algún daño. Es lo que he leído y entendido en unas ocasiones. Y continuando con las historias de estos, dice el señor Leobardo que él tuvo una historia
con uno de sus hijos, pero dice que él tenía 3 niños, entre 10, 11 y uno de 6. Y los grandes pues trataban un poco pesado al niño chiquito, jugaban con él pero era demasiado pesado, entonces el niño poco a poco se fue alejando de ellos, ya no quería jugar con ellos porque sentía que pues que jugaban demasiado fuerte con ellos. Y él regañaba a sus hijos, decían, es que él está muy pequeño, no debes de jugar. Y dice que en una ocasión el niño tenía en su patio, en la parte de atrás de su casa, y que poco a poco el niño se empezó a alejar al patio de atrás a jugar él solo. Ellos se preocuparon, pero le preguntaban al niño, ¿qué haces en el patio? Decía, el jugar. Y ya, ¿no? Ya todo estuvo ahí sí normal, ¿no? Pero dice que en una ocasión llegó uno de sus primos, igual casi de su edad de 6, 7 años, y su hijo le dijo que se fueran a jugar al patio. Y en el patio había un árbol pequeñito, pequeñito. Entonces dice que le dijo que pues que fueran a jugar un rato y ya estuvieron jugando, checándolos, ¿no? Desde la ventana de la cocina los checaban que estaban jugando en el patio y ya. Y dice que minutos después el niño le dijo a su mamá, entró a la casa y le dijo, mamá, ¿me prestas un cuchillo? Y le dijo, ¿qué? ¿Que quieres un cuchillo? Sí. ¿Y para qué quieres el cuchillo? Es que vamos a jugar mi primo y yo. No, a ver, ¿y dónde está tu primo? Allá atrás del árbol. Pero no lo veo. Sí, allá atrás. Entonces la mamá dijo, a ver, vamos a ir a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque se le hizo raro eso de que al niño pidiera el cuchillo, porque decía, pues si mi hijo nunca ha pedido una cosa así. Entonces dice que el niño fue corriendo con ella atrás del árbol y su primo estaba directamente como amarrado, con como mecatito, delgadito, y sus piernas y sus patitas. Entonces le dijo ella, oye, ¿por qué amarraste a tu primo? Le dijo él, no, yo no fui, fue el niño del árbol. ¿Cómo que el niño del árbol? Sí, es que hace días baja un niño del árbol y jugamos. Entonces él me dijo que trajera un cuchillo y para jugar con él y que a mi primo lo amarrara para jugar con el cuchillo con él. La mamá se espantó y le dijo, no, hijo, no, 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 no. Desamarró al niño y le dijo, ¿quién te amarró? El niño del árbol, dice. Pero ella veía y veía el árbol y pues no veía a nadie, ¿no? Ya se metieron a la casa, ella comentó con su esposo y ya, ¿no? Y no le dijeron nada a su pariente porque se iba a enojar, por lógica. Entonces dice que ya se fueron, al niño le dijeron que ya no iba a salir al patio ese día y ya. Al siguiente día el niño quería volver a salir al patio y le dijo, no, ya no vas a salir, hijo. Pero mamá, es que yo quiero jugar con el niño. No, ya no vas a salir al patio. Entonces dice que ya con los vecinos y con los familiares un poco más cercanos les comentaron esa historia y una de las vecinas le dijo, es que ese será un duende y tal vez quiere hacer cosas malas. Miren, vayan con fulanita de tal y ella que les diga qué deben de hacer. Era la bruja del lugar. Entonces la señora llegó, le comentó lo que le había pasado con su hijo y ella dijo, sí, sí puede ser un duende, pero es un duende maligno que quiere dañar al niño. Ya no le permitan jugar al patio, miren. Y le dijo algunas sustancias y algunos elementos que tenían que poner cerca del árbol para que se alejara esa criatura, ese duende que vivía ahí. Lo hicieron y ya pasaron como 3 meses cuando el niño le dijo, es que quiero salir al patio, mamá. Está bien, hijo, sal. Y ya salió y el niño regresó corriendo. Y le dijo, mamá, ya no está el niño. Dice, ¿por qué, hijo? Es que ya se fue, ya no lo veo. Entonces le dijo, no, está bien, hijo. Y le dijo a sus otros hijos mayores, jueguen con el niño, no lo dejen solo. Y así lo hicieron. Ya jugaron con el niño, pero ya no tan pesado y cuidándolo porque sabían que era algo malo lo que él estaba viendo. Y ellos siempre dicen que fue el duende malo que existía en ese árbol y era un árbol de mango muy grande. Entonces esa fue su historia, que su hijo vio un duende en un árbol y que no sabe qué tipo de maldad quería que hiciera su hijo, pero sí fue algo horrible lo que vio, que el primo estaba atado y amarrado a un árbol y sin saber qué hacer. Y esa es su historia, amigos. Es sorprendente saber sobre estas criaturas. Y miren, en esta historia también el duende o el ser sobrenatural
sí quería dañar al niño, a su primo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera llevado el cuchillo o el niño se hubiera? Pero fíjense las edades, 6 años, su inocencia del niño, no sabía lo que iban a hacer. Y esa es su historia, amigos. Sorprendente, sí. Pero también sabemos que como hay duendes buenos, hay duendes malos, y él, por desgracia, les tocó un duende malo. Y continuando con las historias, amigos, aquí el señor Cesario me cuenta lo siguiente. Él dice que él vive por Chiapas, en la montaña, y decía que él, pues que siempre en su comunidad le contaban que pues que había seres pequeñitos en el monte que hacían maldad y que muchas familias habían desaparecido sus hijos. Contaban eso. Él era chico, decía que tenía entre 7 y 8 años y tenía muchos hermanos, tenía como 10 hermanos. Entonces decía que pues que sus papás les decían vayan por leña y se iban corriendo al monte a traer leña para cocinar o hacer cosas así. Pero pues en una de tantas decía que él le dijeron a sus hermanos junta leña porque necesitamos, y que se fue hacia una zona donde había un poquito de leña. Entonces se metió entre unos arbustos, pero dice que entre los arbustos, agachado, había un niño. Él se quedó de a 6 y le dijo, ¿quién eres? Entonces dice que esa cosita levantó su cara y él dio un grito muy fuerte, porque ese niño que parecía un niño chiquito tenía una cara de un ancianito y se echó a correr hacia el monte. Entonces, cuando él pegó el grito, sus hermanos pues fueron corriendo a ver qué había pasado, y él comentó lo que había pasado. Sus hermanos le dijeron, le dijeron que pues que no era verdad, ¿no? Entonces dice que él regresó a la casa muy espantado, le contó a su mamá y dice que esa misma noche le dio calentura, se enfermó, y al día siguiente pues su mamá la llevó con un curandero y el curandero le dijo, sí, lo espantaron en el monte, no lo dejen andar solo, todavía es muy pequeño y probablemente a él también se lo quieran llevar los duendecitos que andan por el bosque, ya sabemos las historias de aquí. Entonces dice que él duró como unos 3 meses sin ir al monte, su mamá ya no lo dejó salir por un tiempo, se curó, pero dice que esa fue su anécdota, que la criatura sí era fea, decía que era como un viejito todo arrugado, pero chiquitito, y que pues que cuando él lo vio, pues sí se espantó y también la criatura se echó a correr. Y esas son sus anécdotas, amigos. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otro video. Hasta pronto, amigas y amigos de este bestiario de oscuro Z.